Hola, ya. Creo que lo estoy grabando. Estás grabando, sí. Bueno, entonces, les explico. Y esto lo pongo así como para que sea un poquito de resumen de lo que ya veníamos viendo de antes. Dijimos, ¿cierto?, que cuando estábamos, si poníamos esta línea de tiempo, nosotros nos situamos en el año 2020, ¿cierto?, siglo XXI. Pero cuando hablábamos del descubrimiento de América, ¿cierto?, descubrimiento entre comillas, que esa fue nuestra discusión de la clase la última vez que tuvimos clase, dijimos, ¿cierto?, que había ocurrido en el año 1492, perdón, a cargo de qué persona. ¿Quién fue quien descubrió América? Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, ¿cierto? Si estamos hablando del año 1492, ¿de qué siglo nos estamos refiriendo? ¿Se acuerdan cómo fue Siglo la XV. fórmula? ¿Cómo yo? Siglo XV. Súper, siglo XV, ¿cierto? Ahí va fácil, porque a algunos se le olvidó la formulita para sacar el siglo. Los dos primeros números, ¿cierto?, del año, le sumamos un 1 y nos da la cantidad del siglo. Entonces, en este caso, 1492 serían los dos primeros números, me da un 14, al 14 le sumo un 1, me da 15, por lo tanto, siglo XV. ¿Se acuerdan más o menos cómo era la fórmula? Sí. Ya, súper. Entonces, ¿por qué era importante el descubrimiento de América, cierto? Que era un hito que ya pasó hace 500 años atrás y pasó en España y pasó para Latinoamérica, una cosa media extraña, porque lo que hace es marcar el fin de una época, que fue la época medieval, y dar inicio a una época nueva que se llamó época moderna. Por eso es tan relevante, como para que vayamos refrescando un poquito la memoria. Ahora, yo les muestro esta imagen de acá, que esta imagen supuestamente representa como la llegada de Colón a América. ¿Qué elementos podemos ver? Vayan ustedes soltándome ideas. ¿Qué estamos viendo en esta imagen? Vemos a indígenas y vemos a los colonizadores. Ya, vemos indígenas y conquistadores. ¿Cómo yo sé quiénes son los conquistadores? Por la vestimenta una Ya, y por las armas, que vienen ya, con espada, cosas que no se usaban en ese tiempo. exacto. La bandera. La cruz, La que la bandera, cruz la tampoco, cruz, la bandera también. buenos elementos, ¿cierto? Porque ¿qué significa esa cruz? Por decirlo de alguna forma, la evangelización. Exactamente. Así como yo vengo en presencia de Dios, por decirlo de alguna manera, Correcto. ¿cierto? Y mientras que los indígenas, ¿en qué posición están? ¿Cómo están mirando a esta gente? Arrodillados, alabándolo como dioses. Exacto, ¿cierto? Porque pensemos que ellos no tenían idea que había otra gente que era tan distinta visualmente, ¿cierto? Por lo mismo ellos pensaron que era un dios. De hecho hay como un mito respecto a eso, porque venían con tanta como investiduras, venían tan metalizados que el metal los hacía más brillantes, como que fueran soles. Entonces ellos pensaron que eran como un dios sol, por decirlo de alguna manera. Entonces por eso mismo esta idea como de venerarlos, ¿cierto? Como que era algo extraño, pero era algo sobrenatural y por lo tanto había que respetarlo. Naturalmente había que respetarlo. Esa era como la intención. Ahora, le pregunto a quien me quiera preguntar, o sea, a quien me quiera responder. ¿A quién tengo primero acá? A la Joana. Joana, ¿cuál era el proyecto de Cristóbal Colón? ¿Qué es lo que quería hacer Colón en un principio? En un principio, Partamos por la idea. a la India. Exacto. O sea, ¿quería llegar a América este caballero? No, América no. Exacto. Llegó como por coincidencia. Exacto. No tenía idea que estaba llegando a un continente nuevo, ¿cierto? No tenía la menor idea. Sí. Ahora, Teófilo, ¿quién ayudó a financiar esta exploración? ¿Cómo Cristóbal Colón pudo tener la plata necesaria para hacer este viaje? ¿A quién le pidió plata? A la reina Isabel. Exacto, ¿cierto? La reina Isabel de España. Súper bien. No alcanzo a ver qué dice acá. ¿Con quién se encontró Cristóbal Colón al llegar acá? Con los indígenas. Indígenas, ¿cierto? ¿Cómo eran estos indígenas? ¿Qué habrá pensado Colón al ver a esta gente aquí tirada en el suelo? Eran colores salvajes. Exacto. Prácticamente no sabían si eran animales o si eran personas. Partamos por esa idea. Porque visiblemente, ¿cierto? Eran morenos, andaban prácticamente desnudos, tenían una cultura súper distinta, entonces todo eso fue como que hizo como Con flechita la cuestión.
Exacto, se cuestionaron, dijeron como, ¿qué es esto? ¿Son personas o es un animal? ¿De qué se trata esto? Eso fue como la primera impresión, súper bien. Ahí, al principio, ¿cómo fue la relación entre los españoles y los indígenas? ¿Alguien se acuerda? Digamos que fue un tanto pacífica porque fue el inicio. Claro. Estaban recién encontrándose y por ende los indígenas, como se deslumbraron con la vestimenta de los susodichos, los veneraron y obviamente los españoles mantuvieron la guardia baja por ese tipo de actitud. Claro. Al principio, relación cordial, ¿cierto? Hubo ahí, no hubo problemas. Después empezó todo el conflicto, ¿cierto? Y ya nos fuimos ahí teniendo Claro, problemas. cuando los españoles vieron el oro, las piedras preciosas, la cuestión, ahí fue, pero mira, los indios tienen plata. Exacto. Cuando ya se dieron cuenta que había algo que podían sacar de por medio. Y por último, esto que yo sé que fue como la discusión de la clase la vez pasada. ¿Fue un descubrimiento esto o no? No, No, Yo le respondí que no. no, no fue un fue. ¿Por qué no? descubrimiento. Escuché un no por ahí. Porque él llegó por casualidad. Él llegó por casualidad, ¿cierto? Para hacer un descubrimiento, él tuvo que ser la primera persona en llegar. Ya, ¿y quién Y fueron eso los ya primeros? estaba avisado. Los No españoles. fueron los primeros. Los No, primeros eran los los indígenas. vikingos. Los vikingos, punto para el John, exacto. Y además, ¿cierto? Pensemos que él lo hizo sin querer, él llegó acá sin querer, no fue una cosa planeada, él seguía pensando que esto era la India, entonces como descubrimiento suena, no sé si sería la palabra apropiada, ¿cierto? El encuentro quizás sería una palabra más apropiada. Súper bien. Ahora, y esto ya es contenido de la guía. Si quieren, le sacan una foto, si quieren vayan tomando apuntes, como a ustedes les quede más cómodo, o si simplemente escuchando están bien, no hay problema. Pero me interesa que ustedes me vayan diciendo, cuando hablábamos del nuevo mundo, ¿a qué nos estábamos refiriendo con el nuevo mundo? A la América. Las Américas, ¿cierto? ¿Y por qué le llamaban nuevo mundo? Porque ellos, supuestamente nadie había llegado a esta parte de la Tierra. Exacto. Supuestamente este era un territorio inexplorado, entonces era un mundo Correcto. nuevo, completamente, ¿cierto? Esa era como En la teoría gracia. ellos ¿Cómo? pensaban que estaba deshabitado. Claro. La oreja, pásame, apágalo de Ay, la se me oreja. salió esta cosa. Entonces, para los indígenas, ¿cierto? ¿Qué pasó en el Nuevo Mundo? Es que tuvieron que enfrentarse a los españoles y prácticamente ver cómo su cultura y todo su sistema de funcionamiento se iba como desvaneciendo, ¿cierto? Los españoles no fueron respetuosos con las creencias de los indígenas, sino que simplemente impusieron, ¿cierto?, sus propios sistemas y sus propias creencias, y los indígenas no tuvieron más que acatar, ¿cierto? Si lo ponemos en términos muy sencillos. Entonces, en ese circulito amarillo que está ahí, la primera característica que pasó con los españoles, y que fue algo involuntario, ¿cierto?, es que los españoles traían muchas enfermedades. Y obviamente en este tiempo la ciencia no estaba lo suficientemente avanzada como para tener curas a esas enfermedades. Entonces, fue muy rápido la forma en la que fue decreciendo la población indígena. O sea, pensemos que de un minuto a otro, los indígenas simplemente tenían buena salud por la condición física, por la alimentación que tenían, pero además de eso ahora llegan estas enfermedades como el sarampión, la viruela, el tifus, ¿cierto? Que de a poquito fue haciendo que la población se fuera muriendo muy rápidamente. Entonces, ese fue como el primer impacto, por decirlo así, fue un impacto demográfico. Murieron muy rápido simplemente por no tener cura a las enfermedades que habían traído esta gente nueva, ¿cierto? En primer lugar. Otra cosa que también ocurre en este nuevo mundo con los indígenas es que involuntariamente los usaron como mano de obra. ¿En qué áreas de trabajo más o menos los habrán hecho trabajar? En la Agricultura. agricultura. La agricultura fue una, ya, súper bien, pero ¿qué era lo que les interesaba a los españoles acá? La minería. La extracción de sus mismos minerales. Minería, ¿cierto? En particular, sobre todo lo que eran los aztecas, ¿cierto? Y los incas, lo que más, el metal que más trabajaban, por decirlo de alguna manera, era el oro. Entonces ellos, una vez que llegan a estas ciudades, ¿cierto?, doradas, se ven súper atraídos y dicen como, ok, yo aquí tengo la oportunidad de hacer trabajar a esta gente que me
trabaje para mí de manera muy fácil, ¿cierto? Y yo me llevo el metal a España y así me voy enriqueciendo. Esa fue como la estrategia que usaron. Y obviamente, ¿cómo habrán sido las condiciones de trabajo para los indígenas? Precarias. Precarias, ¿cierto? Esclavitud. Buena palabra. Muy malas, súper precarias. Porque finalmente Muy aquí buena nadie palabra ganaba esa. porque ellos tuvieran, no sé, acceso a tener un almuerzo, o a poder ir al baño, o a descansar. No había ninguna reglamentación al respecto. Entonces ellos simplemente tuvieron que acatar lo que los españoles dijeron en ese momento. Entonces era muy, muy malo. Ahora, en la tercera pelotita de ahí, dice, tuvieron la organización política y económica. Y eso yo quiero explicarlo un poco porque la guía aparece, principalmente porque la concepción de tiempo de los indígenas era cíclica, ¿cierto? Porque ellos se organizaban o organizaban su año a través de la siembra y la cosecha. A diferencia de nosotros, ¿cierto? Que nosotros hacemos una línea de tiempo que como que muestra el pasado hacia atrás y el presente hacia adelante o el futuro hacia adelante. Los indígenas era un ciclo, o sea, mientras el tiempo de la cosecha era el tiempo para determinadas actividades, el tiempo de la siembra era el tiempo para otras actividades. Entonces, partiendo por ahí, tenemos también que mientras los españoles tenían a un único dios, ¿cierto?, católico, los indígenas tenían a muchos dioses, y cada dios estaba asociado a la naturaleza. Entonces, eso obviamente también implicó un impacto súper fuerte para los indígenas, como para que les dijeran así como, oye, tú no tienes dioses, es un dios, ¿cierto? Es igual, genera así como un impacto cultural bien, bien importante. Y pensemos además que los indígenas, antes de que llegaran los españoles, ¿cierto?, en la época precolombina, tenían su propio sistema político, o sea, también tenían a un rey, tenían una jerarquía social. Sin embargo, cuando llegan los españoles, esta jerarquía prácticamente se rompe. Aquí la persona que sea un hombre, principalmente, es apta para trabajar y por lo tanto, listo. O sea, esos estatus sociales como que se pierden. Entonces, igual obviamente desarticuló mucho la sociedad de los indígenas. Y en cuarto lugar, y como ya como resumen, la cuarta pelotita, la población aborigen disminuyó, pero en un, no sé, 50% yo diría, ya era vi más o menos, en unos 50 Por años, lo menos. ¿cierto? Sí, Fue por lo así. menos. Disminuyó notablemente a raíz de todos los puntos anteriores. Esa es como la verdad, a raíz de todos los puntos anteriores. Piensen ustedes que todos aquellos trabajadores que no cumplían con sus labores eran castigados severamente con latigazos o simplemente los mataban y ponían a otro en su lugar para que siguiera trabajando. Sí. O sea, aquí todos eran reemplazables. Aquí no había nadie prescindible en el sistema, nadie. Exactamente. Entonces, si lo pensamos así como en resumen, el impacto en primera instancia para los indígenas fue desarticulador, desarmó Completamente. la que tenían los indígenas, la desarmó completamente, tuvieron que adaptarse a algo que se les impuso por la fuerza, para que lo sumamos así. Entonces, ¿y cuál fue lo que podríamos decir que fue lo que más preservó en el tiempo esta como diferencia entre españoles e indígenas? Fue el sistema de encomienda, que también va a aparecer en la guía. Entonces, ¿de qué se trata este sistema? Parte todo, ¿cierto? Lo hice con unos monitos también, ahí tiene una coronita, porque el rey, ¿cierto? El rey de España le entrega una merced de tierra, que es un trocito de tierra, ¿cierto?, a las huestes, a estas personas que habían ido a explorar el territorio, en primer lugar. Entonces, es como una recompensa, es como decir, ya que usted se atrevió y tuvo el valor de explorar, yo, rey, le voy a entregar a usted como recompensa o como regalo un pedacito de tierra. Es lo que primero pasa. Pero obviamente, a estas personas no les basta con tener una tierra si no la pueden trabajar, ¿cierto? La tierra hay que trabajarla para que produzca. Entonces, ¿qué es lo que hace? El rey le entrega a los indígenas como mano de obra. Entonces, ahí ya tenemos como una segunda parte. Y ahí se genera lo que se conoce como este sistema de encomienda, en donde hay un encomendado, que en este caso es el indígena que está trabajando, y el encomendero, que es la persona que posee la tierra, el dueño de la tierra, como para que se vaya entendiendo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? El encomendero, el dueño de la tierra, debe comprometerse a entregarle protección y evangelizar al encomendado, al indígena. Ese es como su trato. ¿Se entiende más o menos? ¿Vamos entendiendo? Sí. Sí. Entonces, yo le tengo que dar protección,
y lo tengo que evangelizar, mientras que el indígena a mí me debe trabajar, ¿cierto? Y me debe pagar un tributo, o sea, me tiene que pagar, ¿cierto? En este caso podría ser trabajarme o darme especias, darme oro, darme, no sé, lo que yo esté cultivando en ese merced de tierra que tengo. Y a la vez, el rey tiene el deber de evangelizar también a esta persona, a este indígena. Entonces, esa era la relación del sistema de encomienda. El encomendado, ¿cierto? Tiene que trabajar mucho, aquí nadie, acuérdense que nadie regulaba el trabajo, y el encomendero tiene que evangelizar y proteger. Pero pensemos y seamos honestos, ¿creen que habrán protegido de verdad a los indígenas, los encomendados? No. Nada. No, ¿cierto? ¿Qué habrá pasado? ¿Cuál habrá sido lo que de verdad pasó? Esclavitud, de una forma descarada, saqueo a la tierra. Para partir, ¿cierto? Como punto de vista. Aprovechamiento, mucho aprovechamiento. Aprovechamiento de las oportunidades, ¿cierto? De hecho, hubo un periodo en donde se dio mucho la esclavitud indígena. Era súper común tener esclavos indígenas. Tuvo que pasar un poco, como aproximadamente 50 años desde que se descubre América, para que desde España digan, ok, la esclavitud indígena ya no puede correr más porque los abusos son demasiados. O sea, tuvo que pasar una cantidad de tiempo importante para reconocer que esto no estaba funcionando bien, por decirlo de alguna manera. Entonces, en resumen, con respecto al tema de la encomienda, el rey se compromete a entregarle tierras a los conquistadores, ¿cierto? Y a la vez se compromete también a evangelizar a los indígenas. Eso es lo que tiene que hacer el rey. ¿Qué tiene que hacer el encomendado, ¿cierto? En este caso, el indígena, es trabajarle a la persona y además pagarle un tributo. Eso es lo que tiene que hacer. Mientras que el encomendero, que es el dueño de la tierra, tiene el compromiso de darle protección al indígena y evangelizarlo. O sea, si lo pensamos, quien sale perdiendo aquí por todos lados, por donde lo miremos, es el indígena. Porque tiene que trabajar y además tiene que pagarle un tributo al rey. Es como que nosotros nos tuviéramos que trabajar y además yo lo tuviera que pagar a mi jefe. Es una cosa así. Exacto. Bien extraña, ¿cierto? Como que no funciona bien, es súper desigual ese funcionamiento. ¿Se entiende esto del sistema de encomienda? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Queda clarito? ¿No hay ninguna duda? Porfa, si cualquier cosita me escriben en el chat o me preguntan. Estamos para eso. ¿Vamos bien? Sí. Ya, súper. Entonces, ¿qué pasó ahora para los españoles? ¿Cierto? Porque ya vimos lo que pasa con los indígenas. ¿Qué pasa con los indígenas? Pero ¿qué pasa con los españoles? ¿Cómo creen ustedes que fue? ¿Habrá sido un impacto positivo o negativo esto de descubrir o encontrar América? ¿Cómo habrá sido? Positivo. Positivo. Súper positivo. ¿Cierto? Positivo para ellos. Es como encontrarse un billete en la calle, así de Sí. positivo, ¿cierto? Como el oro, como Sí. que encontraron el oro. Claro, sí, como que me encontré un paquete de billetes, no sé, una cosa así de bueno. Se sacaron el loto con América. Sí, Exacto. Y básicamente. sin querer, más encima, ni siquiera lo Sin planeé. querer más, ni siquiera jugaron. Claro. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pensemos que aquí ya estamos en un periodo en donde los imperios, ¿cierto? O los reinos, mientras más territorio tengan, más poderosos eran. Ese era el juego en este tiempo. Entonces, España, que estaba en Europa, ¿cierto? En otro continente, al momento de encontrarse con América, vio que sus territorios se ampliaron, pero así majestuosamente. Y obviamente, adquirir todo este territorio significaba poder. Significaba que ahora eran como las nuevas potencias, por decirlo de alguna manera. Fue súper positivo encontrarse con esta tierra nueva y además darse cuenta que esta tierra estaba llena de oro, que eso era lo más bueno, o sea, como que ni siquiera es un pedazo de tierra que, no sé, no me deja mucha ganancia, sino que es una tierra súper fértil, tengo trabajadores prácticamente gratuitos que me están trabajando, ¿cierto?, que eran los indígenas, y además veo que está lleno de riqueza, o sea, por donde yo lo mirara, estaba lleno de oro, de hierro, de plata, o sea, era como ganarse la lotería, literalmente. Entonces, para los españoles en principio fue muy, muy bueno. Y por lo mismo, la segunda bolita verde que está ahí, ¿cierto?, les permitió hacer crecer la economía, o sea, que su sistema económico cambiara y se multiplicara, pero así por millones. O sea, lo que ganaban en, no sé, 1491 no se compara con lo que ganaban en 1500. O sea, fueron 8 años de Y diferencia. en 1650.
Exacto. Fue muchísima la diferencia porque se vieron que todas estas ganancias eran para ellos, no había con qué compartirlas, eran solo para ellos. Eso era como la parte positiva de esto. Y además, ¿cierto? También se dieron cuenta, a nivel más cultural, ¿cierto? Que este país, o sea, este continente, perdón, también tenía productos nuevos. O sea, por ejemplo, Sí. y algo así que yo no sé cómo no podrían haber vivido antes, tenían chocolate, había cacao. Sí. En El Europa cacao. no existía el cacao. Imagínense lo que es vivir sin cacao en la vida. Yo no sé cómo sobrevivían esas personas. Pero se dieron cuenta que existía el cacao, por ejemplo, que estaba la papa, que existía el tomate, El tomate. el El maíz. maíz Claro. también. Entonces, todos esos productos que se dieron cuenta de que eran buenos, ¿cierto? Los fueron también exportando hacia Europa. Y desde Europa también nos fueron trayendo productos de ellos. Y ese era como el cambio que hubo. De hecho, uno de los productos que más llega acá y se empieza a producir así como en un nivel súper grande fue el tabaco. Y de ahí nace toda esta cosa como de que el tabaco es ya una adicción para muchos, ¿cierto? Viene desde allá. El trigo también. El trigo, claro. El Como que trigo. culturalmente fue un intercambio para ambos, nos enriquecimos Sí, ambos, exacto. tanto así como nosotros le entregamos cosas a ellos, ellos también nos trajeron muchas cosas para acá, y eso generó un cambio cultural bien, bien grande. Y, por último, ¿cierto? Eso genera que haya una percepción del mundo distinta, o sea, partiendo porque los españoles se dieron cuenta de que el mundo no era solo lo que ellos pensaban que era Europa y Asia, ellos creían que eso era el mundo. Se dieron cuenta de que había otro continente, ¿cierto? Que estaba lejos, que estaba inexplorado, que estaba lleno de riqueza, que tenía productos completamente nuevos, era exótico, todo esto era nuevo. Entonces, esta idea como de descubrir algo distinto les abrió mucho los ojos a pensar de manera más humanista, que era lo que también habíamos hablado un poco en la última clase que tuvimos. Esta idea de que ya pensar como que Dios dijo las cosas porque sí, ya no es suficiente, es como, no, yo tengo que explorar, tengo que indagar, tengo que investigar, como esta idea de que ahora cada uno hace su destino, por decirlo de alguna manera. Eso también Claro. como que cambió la percepción de la cultura de los españoles. ¿Se entiende? Sí. Siento que estoy hablando mucho y están todos calladitos. No, está bien, No, estamos y concentrados en la está clase. súper bien la clase, y por eso no se queda Yo callado. me apasiono, ustedes saben, yo me apasiono y me voy a la bola. Tienen que... Continúe. Ya. Muy bueno. Es un problema de las profesoras de historia. Por eso, siento que me No, sí, está súper apasiona. buena. Entonces, Sí, ve. tenemos dos balances, ¿cierto? Mientras para los indígenas fue un tema el hecho de que hayan llegado los españoles, para los españoles fue otra situación. O sea, encontrarse con este billetito dorado, ¿cierto? Fue otra cosa. Eso es lo importante de considerar. Y lo más importante en cuanto a la economía para los españoles fue que se pudo establecer lo que se conoce como monopolio comercial. ¿Y de qué se trata esto? En términos sencillos, el monopolio comercial lo que dice es que las colonias americanas, o sea, todo el espacio que había sido descubierto o conquistado por los españoles, solo podía comerciar con España. Ese era el tema. Entonces, por ejemplo, Portugal, que era otro gran reino, otro gran imperio, no podía vendernos cosas a nosotros y tampoco podíamos nosotros comprarle cosas a ellos, porque yo solo puedo comprarle a España. Ese es el monopolio. Entonces, ¿cuál será la estrategia? ¿Por qué será tan positivo para los españoles el monopolio? ¿Cuál es la gracia? Y quizás ellos no querían que se les vaya la riqueza que había para otra parte, porque podían haber otras más interesados, más inteligentes, y le podían quitar parte de la riqueza que había. Y además pensemos que ellos también, al ser los únicos en poder comprar y poder vendernos, ellos fijaban los precios que ellos querían fijar. Aquí no había derecho a reclamos, y total, ellos eran los que fijaban todos los precios. Entonces, era súper conveniente para los españoles que solamente nosotros pudiéramos comerciar con ellos, y no pudiéramos venderle a otros, porque finalmente ellos fijaban todo. Claro, no querían perder su mina de oro. Exacto, querían mantener ahí ese colchoncito de platita, querían ahí como acrecentarlo. Que no mantenerlo ahí nomás. Exacto. Entonces, ¿cuál fue la institución que se preocupó, ¿cierto?, porque esto siguiera funcionando, porque este monopolio funcionara? Fue la Casa de Contratación, se llamaba esa institución. Y estaba ubicada en Sevilla, en España, ¿cierto? Y lo que hacía la Casa de Contratación era que cada recurso, cada producto que llegara
o que saliera de España, ¿cierto?, tenía que ser avisado a la casa de contratación, y en el caso de que algún producto llegara desde América a España, tenía que pagar un impuesto. Entonces, obviamente, eso también significaba más platita para los españoles, ¿cierto?, para la corona. O sea, los españoles aquí fueron súper astutos, no se perdieron la plata por ningún lado. Y, ¿cuál fue el problema en esto? Que con el tiempo, ¿cierto?, y aquí tenemos que ya irnos en la parte ya más mitológica, más de la película Piratas del Caribe, estaban los piratas, ¿cierto? Y como España queda en otro continente, implicaba un viaje bien largo igual para llegar a América, se vieron afectados en muchas ocasiones por muchos robos, muchos, porque los piratas existieron, eso hay que saberlo, ¿cierto? Un Jack Sparrow probablemente existió en algún momento de la vida. Y además existían los corsarios, que eran piratas también, pero que eran pagados por otras coronas. Es como, por ejemplo, que yo, no sé, pues yo soy de Portugal y yo le pago a piratas para que ellos le roben a los españoles y luego me traigan los productos a mí y yo le doy un trocito también de como pago. Esa es la diferencia. Entonces, ante esta cantidad de robos, ¿cierto?, que empezaron a sufrir los españoles, es que se vieron obligados a crear un sistema de protección también que se llamó, sistema de flotas y galeones. Entonces, ¿en qué consiste esto? En que las flotas, ¿cierto?, que eran los barcos que transportaban los productos que se enviaban, iban acompañados de galeones, que eran barcos de guerra. Entonces, los galeones, ¿cierto? De hecho, ahí viene el galeón español de la canción de Tommy Rey, de ahí viene. De Tommy Rey. Cuando estamos ahí en Año Nuevo, acuérdense por favor de esto, quiero que se acuerden. Lo que hacían, ¿cierto?, era enviar estos galeones, velando porque estuviera la situación tranquila, de que no fueran a robar nada, y atrásito iba la flota, ¿cierto?, con los productos ya más seguros de que iban a llegar a puerto. Que esa era la intención finalmente, evitar robos, porque ya habían sido muchos. ¿Se entiende más o menos cómo vamos hasta acá? Sí. 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 Entonces, ¿cómo funcionó esto? Está, ¿cierto?, en la parte de la derecha, Sevilla, donde estaba la casa de contratación. Ahí yo tenía que dar aviso, ¿cierto?, de los productos que yo quería enviar, y también era donde llegaban los productos y se repartían por lo que era toda España. Y en la parte ya, con la parte del Mar Caribe, ¿cierto?, era donde llegaban principalmente las flotas y los galeones. Imagínense, el sistema de flotas y galeones los iba a América y a España una vez al año. O sea, imagínense la fiesta que implicaba que llegaran las flotas y los galeones a puerto. O sea, era literalmente una fiesta, una feria gigante, donde se estaba esperando con ansia que llegaran los productos nuevos, ¿cierto?, que pudiéramos vender. Era así, era un acontecimiento esta llegada. Entonces, ¿cómo lo hacían? Iban desde Sevilla, cruzaban el Océano Atlántico, ¿cierto?, hasta La Habana, Cuba, y desde ahí hacían movimientos hacia los puertos principales también, como por ejemplo Veracruz, ¿cierto?, Cartagena de Indias, y ya Panamá también, y desde Panamá bajaban por el Océano Pacífico llegando a puertos como el Callao o Valparaíso, en nuestro caso. O sea, era un recorrido largo, no era una cosa así, un viaje de 2 semanas, era un viaje larguito, por eso no era tan recurrente. Y además, ¿cierto?, por la cantidad de robos que había, no era conveniente hacerlo tan seguido, porque eso significaba mucha pérdida también. Entonces, ese era como el sistema en el que funcionaban estos señores en este tiempo. Entonces, ya como un resumen, si miramos este gráfico y analizamos 1503, ¿cierto?, a 1502, tenemos prácticamente un cero, ¿cierto?, en cuanto a la cantidad de kilos que se comerciaba en Europa, pero ya en 1601, 1620, ¿cuánta era la cantidad o contra el comercio que había? Imagínense cómo creció, o sea, evaluar, cómo desde 1500 a 1600 aumentó la cantidad de productos que se comerciaban, ¿cierto?, gracias a todo lo que se extraía desde América. O sea, este crecimiento económico de los españoles no fue una cosa así como mágica, fue porque estaban, ¿cierto?, los minerales que estaban sacando desde acá, sin ningún tipo de impuesto. Ellos simplemente lo estaban sacando. Eso era como, por eso todavía se cuestiona esta cosa como del saqueo, que fue un saqueo español. Mientras que tenemos otro gráfico, ¿cierto?, que me muestra la población indígena en México, la población indígena. O sea, tenemos el año 1492, el mismo año de la conquista,
o del encuentro, ¿cierto?, de América, tenemos 25 millones de indígenas, mientras que ya al año 1600 tenemos 1 millón de indígenas. O sea, la proporción, ¿cierto?, de muerte que hubo en esos prácticamente 100 años es 100 años. Enorme, Terrible. ¿cierto? Fue muy grande. Y eso pasó, ¿cierto?, por el impacto que tuvo finalmente la colonización. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Voy a prender la luz, ya me estoy quedando oscura. Sí. Se hizo la luz. Entonces, a ver, ¿cómo saco esta cosa? Este computador me pone nerviosa. Ahí sí. Ahí estamos. Entonces, hagamos un resumen y todos le vamos a sacar una foto o vamos a copiar esto en el cuaderno. Cosas importantes que hemos aprendido hasta acá. Partamos. Año del encuentro de América. 1492. 1492. Perfecto. Para los indígenas, vamos a poner, para los indígenas, ¿cómo fue? Denme características. Esclavitud. En muchos casos, esclavitud, ¿cierto? Ya. ¿Qué más? Saqueo, ya. ¿Por qué sería saqueo? Me llama la atención esa palabra. Porque, como se decía recién, pues ellos vinieron solamente a extraer la materia prima, el oro, la plata, libre de impuestos. Claro. O sea, no hay ningún permiso de por medio, ¿cierto? O sea, es como lo encontré, lo quité. Súper. Claro, como lo que pasó en México. Claro. En México llegaron, vieron que los indígenas tenían harto oro al momento de llegar en su oreja, en sus manos, en su cuello, y decidieron saquear México, porque en realidad ellos extinguieron la raza indígena de México. O sea, prácticamente vieron la oportunidad y la tomaron, así como... Correcto. Eso fue, ¿cierto? No se preocuparon aquí de rendirle cuenta a nadie, lo tomaron nomás, así como más... Correcto. Sencillo. Claro, súper bien. ¿Qué otra característica? ¿Cómo la disminución de los indígenas comenzaron a disminuir? ¿La población? Disminución de la población, súper bien. ¿A qué se habrá debido, Teófilo, alguna característica de por qué se disminuye la población? Porque ellos, como lo explicó anteriormente, los mataban porque si ya no les servía, lo mataban nomás y ponían a otro en reemplazo y... Claro. Como que es lo mismo, era como un objeto que ya se desgastó y lo boto y entregó otro. Exacto. Por eso esta idea como o la discusión de si eran personas o no, ¿cierto? Porque si uno es persona, uno se respeta la vida, pero si uno no es persona, es más fácil, ¿cierto? ¿Qué otra cosa habrá provocado la disminución de la población? La llegada de las enfermedades. Abusos, enfermedades, ¿cierto? Vamos a ponerlo aquí entre comillas. Abusos, enfermedades. ¿Algo más que sea importante de mencionar? ¿Alguien se acuerda de algo más? Bueno, ya dijeron de las precarias que habían... Podríamos decir también quizás como las condiciones de vida de los indígenas. Porque pensemos que una vez que llegan los españoles, aquí nadie le asegura que las personas van a tener alimento para comer. O pensemos que en muchos casos las familias también se tuvieron que desarmar, por decirlo de alguna manera. Los hombres se vieron obligados a ir a trabajar a las minas, las mujeres tuvieron que cumplir otros tipos de roles, ¿cierto? Entonces, culturalmente también tuvo un impacto para los españoles, ¿cierto? Como podríamos decirle como un fin cultural, vamos a dejarlo como entre comillas. Y ahora, ¿qué implicó para los españoles? Riqueza, mucha riqueza. Riqueza, ¿cierto? Lo primero. Sí, mucha riqueza. ¿Qué más? Los descubrimientos del cacao que no tenían, el maíz. Nuevos productos, ¿cierto? Productos, sí. No, de verdad me pregunto cómo han vivido esos españoles sin chocolate en la vida, o sin palta. Yo no entiendo cómo... Sin palta, sí. Bueno. Lo más rico todavía no tenía. Tenemos riqueza, nuevos productos, ¿cierto? Tenemos la palta, el chocolate. ¿Qué más? Del mercado.
Expansión de los territorios. Expansión del mercado y de los territorios, ¿cierto? Yo expando el territorio, Abel, ¿qué significa? Disculpe. Mientras más territorio tengo yo. Obviamente tengo más poder. Exacto. Poder. A la vista de los demás reyes, soy la sensación. Exacto, la sensación del bloque de ese tiempo. Exacto. Esa era la gracia de esto. Súper bien. Entonces, con lo que vimos hasta ahora, debería estar solucionada y completada la guía 1, la primera parte del documento. ¿Hay alguna duda? ¿Hay algo que quede ahí medio en el aire? Si pueden, revisen la guía, véanla para ver si hay alguna pregunta que quede ahí un poco sin resolver. Traté de usar los conceptos que hay que definir en la guía para ver si alguno le ha agarrado por ahí. Profe, yo sí tengo una pregunta. Dígame. Mire, lo que pasa es que donde dice número 1, define los conceptos, se trataba de lo que usted está explicando ahora, diga. No de lo que uno se imaginaba. Claro. De definir lo que significa. Ah, ya. Sí. Y yo, por ejemplo, yo ya le envié la guía. ¿Yo puedo corregir esa guía en mi cuaderno y enviarse la vuelta o ya no? Sí, puede enviar. Por eso la idea era hacer esta clase ahora. Si es que usted se dio cuenta de que había algo malo, que le faltó algo, mándemela de nuevo. Yo voy a revisar esa que me va a enviar hoy día. Ya. Sí, no hay Muchas problema. gracias. No hay problema. ¿No hay dudas? ¿Estamos bien hasta acá? Tendría yo que revisar mi guía para corroborar de que la información que coloqué en ese punto está válida. Pero eso lo tendría que hacer después porque no estoy conectado de un computador, estoy conectado al teléfono. De todas formas, ya le saqué pantallazo para estar claro. Súper. No, lo que quieran agregar o lo que quieran mejorar, agréguenlo nomás. Si total tenemos hasta el 9, ¿cierto? ¿Cuándo el 9? Tenés el jueves. 9, sí. Tenemos hasta el jueves para entregar la guía. No se preocupen. ¿Yo estoy en verde o estoy en rojo? No, tú estás en verde, a ver, tranquilo, no te preocupes. Estamos bien. Lo siento que me persiga tanto. No, está bien, no se preocupe. Continuamos entonces. La guía 2, que es lo que vamos a empezar a ver ahora, ¿cierto? Tiene relación ya con el impacto en los indígenas, ¿cierto? Y esta discusión que veníamos hablando de si los indígenas son o no humanos, que fue una discusión que ahora nos parece obvia, ¿cierto? Pero que en su tiempo fue algo de verdad Contéstale, pregúntale qué quiera. y de hecho fue algo súper rebatido, había mucha gente, muchas posiciones que decían que de verdad los indígenas no eran humanos, y que por lo tanto ellos tenían o debían, ¿cierto?, trabajar para los españoles, era como un deber prácticamente, que estaba impuesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dígame. No, bueno, gracias al caballero de las casas, los derechos humanos de los indígenas avanzaron. Exacto. Gracias al personaje. Él era un fray, ¿cierto? Era católico. Era un sacerdote católico. Sí. Si miramos esa imagen que está ahí, pensemos así que estamos en 1500. ¿Qué pensarían los indígenas si ven a esta gente así con ese moño, unas plumas? Quizás algunos andaban hasta desnudos, ¿cierto? Que tienen un tono de piel distinta. O sea, ¿qué habrá significado para los españoles encontrarse con esto? Como un animal raro, ¿no? Como algo que no han visto en su vida. Claro. Primero que nada, exacto, un extraterrestre. Primero que nada, esta persona no tiene la capacidad de razonar. No son personas. Claro. Ah, ya. Pero fue lo primero que pensaron, ¿cierto? Y aparte pensemos que, por ejemplo, dentro de la religión indígena, había muchos rituales, ¿cierto?, que implicaban, por ejemplo, el sacrificio humano. Entonces, para ellos fue así como, oye, ¿qué onda estos salvajes que están matando gente, ¿cierto? Mientras que para los indígenas era algo normal, era parte como de su ciclo temporal, ¿cierto? Rendir culto a ciertos dioses, era algo normal. Entonces, encontrarse con esto fue ver extraterrestres.
Fue una cosa Claro, completamente rara. hay muchos factores también, la cual era el canibalismo, que también se practicaba aquí en América. Claro, en muchas comunidades se practicaba, entonces igual era súper extraño como toparse con todo esto tan de repente. Entonces, ¿cuáles eran como algunos de los argumentos que justificaban, cierto, que los indígenas no eran humanos? Era, por ejemplo, o por qué la gente decía que no eran humanos, era para justificar primero, cierto, la explotación. Si decimos que no son humanos, yo tengo todo el derecho de explotarlos lo que yo quiera. Total, son animales prácticamente. Entonces, Claro. mucha gente se justificaba en eso. Y por lo mismo, sobre todo los indígenas que trabajaban en las minas, porque ahí se salía el oro, ¿cierto?, la plata, no tenían ninguna jornada laboral. Trabajaban los Creo que sí, 365 días del año, ¿cierto? Aquí no había ningún tipo de regulación para nada. No tenían beneficio. Claro, ningún tipo de beneficio, nada. ¿Para qué vamos a hablar de cómo los trataban en el trabajo? Aquí olvídense que tenían nombre, aquí ni siquiera recibían un nombre, ¿cierto? No eran individuos, eran un número más, como decía Teófilo delante. Aquí si a usted le pasa algo, usted se hirió, me da lo mismo, lo reemplazo y chao. Que sea, lo dejo a la suerte, ¿cierto? Era una cosa bien, bien cruda. Y obviamente tampoco había un respeto por las tradiciones. Aquí en ningún momento dijeron, bueno, mantengamos esta idea de que ustedes tienen dioses distintos. No, aquí simplemente dijeron, no, eso no es aceptable, usted tiene que creer en un Dios, ese Dios es católico, ¿cierto? Esa es y todo en nombre de Dios. Y todo en sus leyes y lo dejaron como si nada. Exactamente. O sea, aquí lo que importaba era que estos indígenas, y por eso era la discusión, si eran evangelizables o eran civilizables, si los podíamos volver humanos a estas cosas raras. Vamos a decir, a los animalitos les sale la humanidad. Claro, vamos a decir, podemos domesticarlos, una cosa así. Ese fue como el pensamiento. Entonces, a raíz de lo mismo, ¿cierto? Es que muchos sacerdotes, los sacerdotes católicos fueron los que dieron como el primer llamado de atención a esto, es que hicieron ver a la corona española de que había que hacer algo para resguardar a los indígenas porque el maltrato ya era demasiado. Ya, o sea, el abuso con los indígenas era tan grande, ¿cierto?, que ya estaban muriendo millones de indígenas anualmente. Entonces, imagínense usted la magnitud para que ellos mismos se dieran cuenta de que estaba mal. Claro, para decir como, estamos haciendo algo mal, eso ya es raro, ¿cierto? ya es más que evidente. Claro, entonces, ¿qué fue lo que empezó a ocurrir? En el año 1502, el rey y la reina, ¿cierto?, de España, decretan las leyes de Burgos. Se llaman leyes de Burgos porque las hace la ciudad de Burgos. Pero lo que dicen, ¿cierto?, es que no puede haber más esclavitud indígena. O sea, desde 1492 a 1512 sí se podía esclavizar a indígenas, ¿cierto? Desde aquí en adelante se supone que no podían haber más esclavos indígenas y que sí o sí estos indígenas tenían la obligación de ser evangelizados. O sea, tienen la obligación, ¿cierto?, de civilizarse, de volverse personas, por decirlo de alguna manera. Pero ¿cuál fue el problema? A muchos encomenderos, mucha de esta gente que tenía tierras en América, no le pareció una buena idea, o simplemente no acató, y dijo, no, en realidad a mí no me conviene no tener esclavos, porque obviamente los esclavos yo los hago trabajar, no tengo que rendirle cuentas para nada, ¿cierto? No tengo que pagarles ni nada. Y para decir una fecha, por lo menos, no sé, una fecha, como en 1570, ahí fue que se empezó recién a practicar la ley de no esclavitud. Más o menos. De hecho, sí. Como se supone que ya desde 1600 en adelante es que efectivamente empezaron a funcionar estas cosas. Porque claro, decir una ley es súper simple, pero cumplirla, ¿cierto? Una ley que la decían en Europa y que la cumplieran en América, ¿cierto? Era bien lejos. Entonces era difícil o como resguardar o comprobar que se estuvieran cumpliendo estas leyes. Era súper difícil. Claro. Entonces, por lo mismo, es que en el año 1542 tienen que crear nuevas leyes, que se llamaron leyes nuevas, así de originales son estos españoles, y que decía, ¿cierto?, que tenían como la obligación los encomenderos de tratar bien a sus indios. Ojo aquí, todavía estamos tratando los de indios, ya sabemos que no es la India, pero tratamos de indios igual. Partiendo por ahí ya estamos mal. Claro, ya eso no es un buen punto de inicio. Y además,
estaban diciendo que los que todavía eran considerados indios esclavos tenían que ser liberados. O sea, esos esclavos que habían alcanzado a ser esclavos antes de las leyes de Burgos, había que dejarlos libres, que también era un paso importante, por decirlo así, como el reconocimiento de que estas personas son personas, ¿cierto? No son cosas. Y además, y algo aquí que fue como muy controversial para los encomenderos, era que una vez que el encomendero muriera, las personas que estaban a su cargo tenían que ser liberadas. Entonces, ¿qué era lo que pasaba acá? Por ejemplo, supongamos que mi papá, no sé, mi papá fue uno de los exploradores que llegó a América, y mi papá moría, y yo todo lo que era posesión de mi papá, se traspasaba a mí, lógicamente, ¿cierto? Se heredaba. Pero ¿qué era lo que estaba proponiendo estas leyes nuevas? Era que finalmente esto no pasaba, no se heredaba, ¿cierto? Sino que volvía a manos de los españoles y por lo tanto los indios se liberaban. Entonces, obviamente ese punto causó mucho revuelo, molestó mucho, y por lo mismo no se cumplió las leyes como tal. O sea, los encomenderos dijeron como, ¿qué está hablando aquí la corona? La corona no tiene idea, ¿cierto? Que no se venga a meter en mis asuntos prácticamente. Entonces, la verdad que las leyes nuevas, pese a que eran un avance, por decirlo así, en cuanto al reconocimiento... ¿Cómo me van a quitar la mina de oro tan loco? Claro. Piensen ustedes que además de esto, la lejanía permitía que acá en América se cometieran muchas irregularidades. Cosas que no sabían los españoles, cosas que no sabían la corona. Exacto. Piensen que para que llegara una carta o llegara algo desde América a Europa pasaban meses. Por lo tanto, un dictamen que hiciera la corona española acá en América, obviamente se iba a demorar mucho y no había realmente quien realmente fiscalizara que se estaban cumpliendo efectivamente las leyes que la corona dictara para América. Disculpa que la interrumpa. Y sin embargo, aparte de la lejanía que tenían los continentes, se podía fácilmente alterar los documentos que corroboraban de que se estaban cumpliendo las leyes. No, mira, sí, estamos cumpliendo las leyes, pero en América está pasando algo totalmente distinto. Por ejemplo. Esos eran como finalmente como los desafíos. Porque si bien las leyes... seca la profe, ¿no? Apuntaban como a reconocer, ¿cierto? O la corona como que la práctica estaba diciendo, estas personas sí son personas, era muy difícil como validarlo, o que las personas que estaban acá en América dijeran, oh sí, la corona tiene razón, le vamos a hacer caso. Eso era muy difícil, como lograr ese avance, por decirlo de alguna manera. Una pregunta, la ley de Burgos, ¿en qué año fue que comenzó? 1512. Se ve lo que está en la pantalla, ¿cierto? Sí. Ahí está, sí. Después de las leyes nuevas, 1542. Exacto. Las cuales se empezaron a practicar en el 1600. Prácticamente. Teófilo, me estaba diciendo algo. Las cuales se empezaron a practicar. Para que nos explique, porque parece que nos estamos adelantando. No, las tasas, que es la última parte. Yeah. Como decíamos, las leyes nuevas entonces, que empezaron a aplicarse, como decía Abel, prácticamente en 1600, ¿cierto? Se decretaron en 1542, pero empezaron a funcionar mucho tiempo después, no fueron suficientes para validar, ¿cierto?, que los indígenas eran humanos, y por lo mismo, de tiempo después se empezaron a decretar las que se llamaban tasas. Y las tasas lo que buscaban era reglamentar el trabajo, o sea, era como de a poquito ir creando medidas, ¿cierto?, que fueran limitando los abusos que cometían con los indígenas. Eso era en la práctica lo que buscaba hacer una tasa, ¿ya? ¿Y cuáles fueron las tasas que funcionaron en América? Esas 4. La primera fue la llamada tasa de Santillán, ¿cierto? Pero que fijó, voy a decir que primero, o sea, de lo que primero se preocupa, ¿cierto?, esta tasa, es decir que hay un límite para trabajar. Aquí antes, por el hecho de tú ser indígena, pese a que podías tener, no sé, 11 años, 8 años, y tú tenías las condiciones necesarias para trabajar, te mandaban a trabajar, ¿cierto? Entonces aquí era un abuso bien importante. Entonces lo que quería regular esta tasa en primer lugar era decir que había un límite de edad para trabajar, o sea, desde los 18 a los 50 años tú te encuentras en condiciones como aptas para trabajar. Si tú sobrepasas o estás bajo ese límite, tú no puedes trabajar. Es como regular un poco más o menos, como quiénes son las personas que trabajan. Y además lo que dice esta tasa es que los trabajos tienen que hacerse por turno. Pensemos que aquí antes si los encomenderos querían hacerte trabajar las 24 horas del día sin comer,
ellos lo iban a hacer. Aquí nadie estaba regulando que esto funcionara de buena manera. Entonces la tasa de Santillán lo que me dice es, tenemos que tener cierta cantidad de años, y además tú tienes que trabajar por turno. Es como lo más importante de lo que dice la tasa de Santillán. En segundo lugar, ¿cierto? Añitos después también nace la tasa de Gamboa. Pensemos que, así como paréntesis, todas estas tasas también funcionan acá en lo que ahora es Chile, por decirlo de alguna manera. Aquí ya está funcionando como la colonia en Chile, ya está explorado este territorio, ya Diego de Almagro vino para acá y descubrió este pedazo de tierra, ya estamos funcionando, por decirlo de alguna manera. Aquí ya habían indígenas que estaban esclavizados, indígenas que estaban trabajando, sacando oro en el norte de Chile, ya está funcionando. Eso, para que nos contextualicemos. Entonces, continúo. La segunda tasa que sale es la tasa de Gamboa, ¿cierto? Y lo que dice es que los indígenas tienen la obligación, ¿cierto? O el encomendero tiene la obligación de que los trabajadores tienen que tener un pago. Porque pensemos que antes, ¿qué era lo que le tenía que dar el encomendero? O sea, el encomendero era evangelizar y protección. Ese era mi pago. Así de sencillo, no recibía más que eso. En cambio ahora con la tasa de Gamboa, yo tengo la obligación, ¿cierto?, de también poder recibir algo a cambio. Un trocito de tierra, un tributo, ¿cierto?, claro, especia o algo, como de poder recibir algo. Esa era como la gracia de esta tasa, como poder retribuir el trabajo, decirlo de alguna manera. Ahora, la tasa de Esquilache, que ya nace en 1600, lo que dice es que ahora, ¿cierto?, los indígenas pueden trabajar libremente. O sea, yo puedo decidir a quién trabajarle, por decirlo de alguna manera. No tengo ya la obligación de trabajarle a una persona porque siempre fue así de manera heredada. Ahora yo decido a quién le trabajo, de manera conveniente para mí, obviamente. Yo voy a trabajar con la persona que me dé más ganancias, que me ofrezca mejores cosas. Y finalmente, lo que dice la tasa de Laza de la Vega es que el indio tiene la libertad, ¿cierto?, de elegir cómo va a pagar el tributo. Antes, ¿cierto?, siempre teníamos que devolver esto en especias, yo tenía que pagarle riqueza a la persona que era como mi jefe, por decirlo así. Su dueño. Claro. Ahora yo ya no tengo la obligación de pagarle en trabajo, o sea, de pagarle en especias, yo elijo cómo le pago. Yo le puedo pagar en trabajo, yo le puedo pagar en especias, es mi decisión. Esa es como la gracia que tiene acá. Entonces, si lo pensamos así, esto le fue dando como libertad un poco al indígena en este momento. Porque finalmente, ¿quién me habló? ¿Quién quiere grabar ¿Alguien quiere grabar la clase? Yo estoy grabando la clase por si acaso. La voy a mandar después al grupo de WhatsApp para que la podamos ver todos, por si acaso. No sé quién me escribió. Se me fue la onda, ¿qué estaba diciendo? Ah, las tazas. Perdón. Lo que logró hacer, es cierto, el sistema de las tasas fue de a poquito ir reconociendo de que los indígenas sí tenían derechos, cierto, propios, y que sí eran personas, y que estas personas, como cualquiera, cierto, podían aprender a ser civilizadas. Entonces, eso es como el resumen de la segunda guía. De eso se trata esta segunda guía, de finalmente cómo los españoles de a poquito fueron reconociendo que los indígenas sí tenían derechos propios. ¿Se entiende más o menos de qué se trata esto? Sí. Todo súper claro. Ya, maravilloso. Entonces, si pueden, revisen un poquito la guía, la segunda parte de esa guía que va a entrar ahí. Si es que hay alguna pregunta que no se entienda, o hay algo que no se entienda, háganmelo saber. ¿Está todo clarito? Sí. ¿Yaraví, hay algo que quiera agregar? Se nos fue la Yaraví, parece. ¿Estamos entonces? Sí, estamos. Ya, chiquillos. Sí, estamos. Entonces, les vuelvo a reiterar la información. Lo que tienen que entregar el 9 de abril, ¿cierto?, el jueves, son esas dos guías juntas, ¿ya? La primera, el impacto de la conquista, que fue lo que ya hablamos delante, y la segunda guía sobre esto que estamos hablando ahora.
¿ya? Las preguntas en realidad son sencillas, no son complicadas. Lo que me importa a mí mucho es que ustedes traten de argumentar sus preguntas. O sea, por ejemplo, si yo les digo, no sé, no sé, la llegada de los españoles ¿fue positiva para los indígenas? No me basta con que me digan no, me importa el por qué. No, fue malo porque implicó tal cosa. O sea, denle con eso. O sea, hay que desarrollar. Exacto, desarrollar bien las ideas, lo más que puedan. Y de hecho yo siempre les recomiendo que en sus argumentos también usen los conceptos que van a definir en la primera parte de la guía. Porque la primera parte me parece, sale como, no me acuerdo también cuáles son los conceptos, pero me hago así, merced de tierra, lo que es una hueste, lo que es el monopolio, por ejemplo. Entonces, esos mismos conceptos, ustedes aplíquenlos cuando me estén explicando las preguntas. Es súper recomendable, siempre sirve harto eso para que sus argumentos estén como más desarrollados, sean preguntas más, o sea, respuestas más completas. ¿Se entiende? Sí. Sí. Estamos entonces, chiquillos. Quedo atenta a cualquier duda, por favor, si tienen alguna pregunta el fin de semana, no importa, moléstenme nomás y me hablan al WhatsApp y lo resolvemos, ¿ya? Y ahora tengo una pregunta. Dígame. Perfecto. Como la de ciencias naturales, ¿nos van a dar así mismo una clase online o no hay? La de ciencias. Ciencias. Sí, la de ciencias, hay una clase que es el martes. ¿Martes? Martes de 7 a 8. 7 a 8, ya, ok. De 7 a 8. Y de inglés es el miércoles también de 7 a 8. Ya, muy bien. Probablemente se programe la de matemática, pero todavía no sabemos qué quiere hacer. Pero probablemente va a haber una clase también para matemática. Ya, y yo para reclamar mis guías, para recuperarlas en el colegio, ¿qué tengo que hacer? ¿Ir al colegio, aceptar un reclamo? ¿Qué tengo que hacer? No, déjame primero hablar con... ¿Quién puede estar en el colegio? ¿Era el director o la Fran? No sé quién podrá estar. Hasta ahora no, nadie. Tendríamos que ya verlo el lunes. El lunes, yo creo ya. Sí, el lunes Sí, ya ahí podemos hacer la pregunta. Igual tienen que ser responsables, porque si están ahí, yo creo que tienen que ser responsables. Es un trabajo que uno hace con esfuerzo. Sí, no, por supuesto. Podríamos preguntarle a alguien que va al turno ético para que le eche una revisadita y pueda buscar las guías. Sí, no, pero lo vemos el lunes, así que yo te estoy contando el lunes qué pasa con eso. Ya, profesor. Muy bien, eso es todo de mi parte. Ya, chiquillos. Ya, profe, gracias. Que estén muy bien todos. Gracias, chao, compañeros. Que estén muy bien, cuídense. Igual ustedes. Muchas gracias, Saludos profe. a todos. Un gusto compartir con ustedes. Chao. Chao. Chao.